vamos a explorar esas 13 señales en tu cuerpo que revelan deficiencias nutricionales. La primera, manchas blancas en las uñas. Esto puede aparecer por deficiencia de zinc y a su vez esto puede ser causado por un exceso de azúcar en nuestra dieta que disminuye los niveles de zinc en el cuerpo. Si observas una mancha blanca en el centro de tu uña, puede ser una señal que indica que necesitas consumir más fuentes naturales de zinc y a su vez reducir el consumo de porquerías ultraprocesadas lleno de azúcares ocultos, así como también las harinas blancas refinadas. Para incluir más zinc en tu dieta todos los días, te recomiendo tomar jugos hechos con hojas verdes, espinaca, apio, col rizada y añadir un trozo de jengibre fresco del tamaño de la punta de tu dedo pulgar y tomar 1 a 2 vasos todos los días sin filtrar. También puedes añadir a tu rutina frutos de mar, camarones, langostinos, ostras, así como semillas de calabaza, y si prefieres tomar suplementos de zinc, puedes tomar pastillas o tabletas de 30 miligramos de zinc todos los días y hacer un tratamiento por 2 a 3 meses, pero es importantísimo acostumbrarse a incorporar fuentes naturales. Segundo signo, piel grasosa. Este problema suele estar relacionado con las glándulas sebáceas que producen una sustancia oleosa o sebo en nuestra piel. La causa suele ser un desequilibrio en los andrógenos, unas hormonas masculinas que cuando están aumentadas pueden causar aumento de la producción de aceite en nuestra piel. Y una de las claves para regular los niveles de andrógenos, adivinen cuál es, el zinc. De hecho, tomar minerales en cantidades adecuadas, especialmente el zinc, puede ayudar a equilibrar nuestra piel grasosa. Y miren qué curioso cómo está todo conectado. En las mujeres, el exceso de andrógeno puede ocurrir por el síndrome de ovarios poliquísticos, el cual está estrechamente relacionado con altos niveles de insulina en sangre debido a una dieta rica en azúcar y comida chatarra. Por eso, si tienes la piel grasosa, es importantísimo controlar el azúcar y las chatarras que consumes, así como incorporar más fuentes naturales de zinc. Y como curiosidad, el déficit de este mineral también puede hacer que se te caiga el pelo y te crezca más finito. Tercer signo, labios agrietados. Aunque es común culpar al clima frío, los labios resecos suelen ser indicio de déficit de vitamina B2, al igual que las grietas en la comisura de nuestra boca o en los talones. La deficiencia de vitamina B2 o riboflavina ocurre cuando consumimos demasiados granos refinados, como el arroz, cereales para el desayuno, avena refinada, ya que al refinarse, estos pierden una cantidad de nutrientes, especialmente las vitaminas del complejo B. Para combatir este problema, un excelente recurso natural es añadir a tu rutina levadura nutricional, que proporciona un espectro completo de vitamina B, especialmente cuando viene fortificada con vitaminas. La diferencia en la calidad de tu piel es muy notable cuando tienes un equilibrio entre minerales y vitaminas, ya que estos ayudan a formar un tejido suave y saludable. Por eso, además de recurrir a bálsamos, cremas, enfócate en nutrir a tu piel desde adentro. Enseguida te voy a contar cómo utilizar la levadura nutricional que se consigue en tiendas de productos naturales. Cuarto signo, piel escamosa y seca. Es muy común ver escamas de piel seca en tu frente, alrededor de la nariz o en la punta. Esta descamación suele deberse a una deficiencia de ácidos grasos omega 3 y a menudo a un exceso de ácidos grasos omega 6. ¿Qué les estoy diciendo? Fíjense, nuestro cuerpo necesita ambos tipos de ácidos grasos, tanto omega 3 como omega 6. Sin embargo, en nuestro día a día consumimos un exceso de omega 6 que está presente principalmente en los aceites de semillas vegetales, maíz, canola, soja, girasol. Entonces, ese exceso de omega 6 hace que el equilibrio se rompa y aparezca esa sequedad y descamación en nuestra piel. Pero cuidado, porque este es un síntoma muy sutil, discreto, que no siempre aparece. El exceso de omega 6 por dentro nos tapa nuestras arterias y es responsable por más muertes que el consumo de azúcar. La clave para restaurar el equilibrio es disminuir o evitar el consumo de estos aceites con exceso de omega 6 y aumentar el consumo de grasas saludables ricas en omega 3,
como pescados de mar, sardina, atún, anchoas, salmón, o aceite de oliva o aguacate virgen extra, semillas de chía y de linaza. Esos aceites que les mencioné son una solución rápida y efectiva para combatir la piel seca y escamosa, pero también reducir la inflamación en todo tu cuerpo. Quinto síntoma, escuchen esto: ansias por comer hielo. Aunque parezca curioso, esta obsesión por comer hielo, masticarlo todo el tiempo, puede revelar una deficiencia oculta de hierro. Este síntoma es muy común en mujeres jóvenes, que al perder hierro desarrollan anemia, pero puede ocurrir a cualquier edad. Hay otras personas que en vez de masticar hielo, utilizan otros elementos, espuma de los sillones, papeles, incluso cabello. Aunque ni el hielo ni los otros elementos proporcionan hierro, masticarlos es una señal de que nuestro cuerpo está intentando compensar la deficiencia a cualquier costo. El hierro es esencial para que podamos transportar oxígeno en nuestra sangre y su déficit impacta en nuestra energía y bienestar. Pero bien, ¿cómo solucionamos esto? Las fuentes naturales de hierro son las carnes rojas, el hígado, el huevo, cocinar en ollas de hierro fundido, además frijoles, legumbres en general, hojas verdes oscuras. Pero si te detectan anemia por falta de hierro, además de incorporar estos alimentos, debes consultar con tu médico para ver cuál es la causa de este problema. En mujeres jóvenes puede ser por el ciclo menstrual, pero en los demás puede indicar parásitos, problemas intestinales ocultos y en algunos casos hasta un tumor de colon. Sobre todo si ya tienes más de 45 o 50 años. Sexto síntoma, antojo por tierra. Aunque esto suena raro, créanme que es común. Algunas personas pueden desarrollar antojos por comer tierra, lamer las paredes o el piso. Esto suele ser una señal que también indica deficiencia de hierro. En estos casos extremos, claro que es importantísimo consultar con el médico, pero también aumentar el consumo de hierro de fuentes animales y también de fuentes vegetales, como las espinacas y las hojas verdes oscuras. Las carnes rojas y el hígado son excelentes fuentes de un tipo de hierro que se absorbe muy bien en nuestro intestino. Pero por favor, también recuerda de desparasitarte. Séptimo signo, problemas de visión nocturna. ¿Te cuesta ver de noche o cuando está lloviendo? Claro que esto puede indicar miopía, pero también es un síntoma típico de deficiencia de vitamina A o ceguera nocturna. Aunque muchas personas creen que lo mejor es consumir alimentos ricos en beta-caroteno, como las zanahorias, existen muchas otras fuentes de vitamina A, como los lácteos, pescados grasos y especialmente carnes rojas, el hígado de res o el aceite de hígado de bacalao. Las yemas del huevo, sobre todo de los huevos de pastoreo, son muy ricas en vitamina A, E y D. Y es importantísimo recordar que para que tu organismo absorba bien la vitamina A, tu sistema digestivo debe estar en óptimas condiciones. Sin suficiente bilis o si tienes problemas de hígado, de la vesícula biliar, a tu cuerpo le puede costar mucho más absorber este tipo de vitaminas. Por eso, cuidar de tu sistema digestivo, desparasitar, consumir probióticos todos los días, yogurt, kéfir, alimentos fermentados, es fundamental para repoblar tu microbiota y mantener tu visión en óptimas condiciones. En algunos casos, se requiere utilizar enzimas digestivas o sales biliares. Octavo síntoma, hinchazón en pies y tobillos por retención de líquidos. Este signo es conocido como edema y cuando lo aprietas con el dedo o con las medias deja marcas. Esto puede indicar problemas de circulación, de corazón, hígado o riñón. Pero también ocurre por un exceso de sodio en la dieta, lo cual provoca un desequilibrio con el potasio. Por eso, este edema aparece mucho más en las personas que consumen mucha azúcar refinada, ultraprocesados con exceso de sodio y que también hacen poco ejercicio físico para mejorar la circulación. Para mejorar esto, la clave es reducir el consumo de azúcar y alimentos ultraprocesados y aumentar el consumo de alimentos ricos en potasio y magnesio, como frutas y vegetales con cáscaras comestibles. Ejemplos son el kiwi,
la manzana, la ciruela, además las hojas verdes oscuras, consumir ensaladas abundantes todos los días. Esto ayuda a restablecer el equilibrio entre estos minerales y reducir la hinchazón. Alimentos ricos en estos minerales tienen un efecto diurético natural, ayudándote a eliminar toxinas, reduciendo el exceso de sodio y la retención de líquidos. Pero además hay que movernos todos los días. Estar quieto nos hincha el cuerpo, movernos nos deshincha. Noveno síntoma: calambres en las pantorrillas. Sobre todo esos calambres que interrumpen tu descanso nocturno. La deficiencia de magnesio es la principal sospechosa. Este mineral esencial es vital para una contracción muscular ordenada y también para el funcionamiento adecuado de nuestros nervios. Cuando hay una deficiencia, nuestros músculos pueden contraerse solos y de manera desorganizada, y esto produce esos dolorosos calambres. Las verduras verdes oscuras, llenas de clorofila, son una fuente perfecta de potasio y magnesio, un combo natural que alivia los calambres rápidamente y de manera natural. Añade más plantas verdes a tu dieta. Les recomiendo rúcula, acelga, col rizada, espinaca y por supuesto apio. Décimo síntoma: infecciones frecuentes. Pueden ser gripes, resfriados, infecciones urinarias o incluso hongos en las uñas de difícil manejo y hasta un exceso de hongo cándida entre nuestros dedos o en las regiones de pliegues. Esto se confunde mucho con alergias. La vitamina D es un nutriente clave aquí. La falta de esta vitamina te hace propenso a tener estas infecciones porque te baja las defensas. Si bien la fuente principal de esta vitamina es tomar sol todos los días 15 a 20 minutos, siempre es bueno consumir alimentos fortificados o ricos en esta vitamina, como pescados grasosos de mar, yema de huevos, sobre todo huevos de pastoreo, así como también otros alimentos que vienen fortificados. En algunos casos se necesita tomar suplemento. Pueden utilizar calciferol o vitamina D3, 2000 unidades internacionales todos los días. Pero es importantísimo consultar con un médico y dosarte tus niveles de vitamina D para ver cuál es la mejor dosis para vos. Síntoma número 11. Adormecimiento u hormigueos en los pies. Esto puede ocurrir por neuropatía provocado por un déficit de vitamina B12. Las causas de deficiencia de esta vitamina puede ser la utilización de metformina para controlar la diabetes, pero también parásitos intestinales o simplemente por no consumir suficientes alimentos ricos en vitamina B12, alimentos de origen animal, carnes, huevos, lácteos. Muchas veces la neuropatía se manifiesta como piernas inquietas de noche, una sensación de no encontrar una posición cómoda. Si no eres vegano, debes aumentar la ingesta de estos alimentos. Pero si no comes nada de origen animal, es importantísimo que te suplementes con vitamina B12. Síntoma número 12. Tensión en el trapecio u hombro derecho. Esta tensión incómoda en la parte derecha de nuestro cuerpo puede ser mucho más que una simple contractura muscular. Puede ser una señal de alerta de que algo está ocurriendo con tu hígado o tu vesícula biliar. Cuando la bilis se vuelve muy espesa o se forman piedras en la vesícula o cuando tu hígado se encuentra muy sobrecargado, estos problemas pueden manifestarse en esa parte del cuerpo. Se confunde mucho con contracturas musculares. Aunque estos problemas no estén causados directamente por una deficiencia nutricional, tanto los problemas de vesículas como de hígado se asocian a un consumo excesivo de comida chatarra, porquerías ultraprocesadas y también por un exceso de consumo de aceites vegetales. Estos productos llevan al hígado a un estado de agotamiento conocido como hígado graso. Entonces, reducir el consumo de estos alimentos y aumentar el consumo de las grasas buenas, saludables, frutos secos, semillas de chía, linaza, calabaza, yema de huevo, aceite de aguacate o de oliva extra virgen, pueden ayudar a desinflamar tanto el hígado como la vesícula, liberando esa tensión en tu hombro derecho y también mejorando tu salud a largo plazo. Síntoma número 13. Pesadillas o sueños muy desagradables. ¿Sabías que esto puede ser un grito de ayuda de tu cuerpo por algunos nutrientes? La ciencia descubrió hace poco que la falta de algunos nutrientes, vitaminas, minerales esenciales pueden hacer que tu cuerpo se active durante la noche y se formen sueños intensos y perturbadores. Por ejemplo, la deficiencia de vitamina B1 o tiamina, que es esencial para la calma y relajación de nuestro sistema nervioso,
puede aumentar las respuestas del miedo en nuestro cerebro, mientras que el magnesio, que relaja el cuerpo, puede ayudar a tener un sueño más profundo. La vitamina D y el omega 3 también son grandes aliados de nuestro descanso. Sin ellos, el sueño se fragmenta y el cerebro se mantiene alerta durante toda la noche. Para corregir estas deficiencias de manera natural, incorpora más alimentos ricos en vitamina B1, como las legumbres, los frutos secos como las nueces, y considera añadir a tu rutina levadura nutricional para poder obtener el espectro completo de las vitaminas B. Pero atención, a diferencia de la levadura convencional que todos conocemos para hacer pan, la levadura nutricional se cultiva, cosecha y seca específicamente para utilizarla como un suplemento nutricional, para añadir vitaminas y minerales a nuestra dieta. ¿Cómo se usa? En general, 1 a 2 cucharadas por día es suficiente para obtener sus beneficios. Puedes espolvorearla en tus platos listos, añadirle a tus salsas, a tus jugos verdes, o si prefieres algo rápido y fácil, la levadura nutricional también viene en forma de tabletas o suplementos. Puedes tomarla con agua o jugo según la dosis recomendada en los empaques. El magnesio se encuentra principalmente en las verduras de hojas verdes oscuras, pero si prefieres tomar en forma de suplemento, les recomiendo el treonato de magnesio. Tomarlo antes de dormir puede mejorar mucho la calidad del sueño. Los omega 3 de los pescados como el salmón, la sardina, las semillas de chía y linaza y los aceites extra virgen de oliva y aguacate, así como la vitamina D del sol, también son esenciales para no tener pesadillas. Y si no tienes suficiente exposición solar, considerar suplementos de vitamina D3 asociados a la vitamina K2 son una excelente alternativa.